La ley de Dios ha cumplido siempre un propósito muy especial en medio de su pueblo: reflejar su carácter, el carácter y el amor de Dios, ser una viva expresión de lo que Dios quiere para su pueblo y que éste también se pueda identificar en el tiempo tan especial que estamos viviendo, el tiempo final. No obstante, también la ley puede llegar a ser educadora. ¿De qué forma nosotros podemos, al obedecer la ley, estar en el plan educativo que Dios tiene para cada uno de sus hijos? Bienvenidos a la lección número 3 que aquí comienza. Esta semana, la ley como educadora. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, queridos amigos. Ya estamos en la lección número 3 de esta nueva temporada hablando acerca de educación. Y ya hemos visto que no es simplemente lo que tiene que ver con aspectos académicos, institucionales, sino de un plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, en donde constantemente debemos ir aprendiendo cosas que la palabra de Dios nos entrega, principios, valores, pero especialmente aprender acerca y cada día más del plan de salvación. Está con nosotros nuevamente Roy Mayer. Gracias, Roy, por acompañarnos ya en la lección número 3. Gracias, Joel. Feliz de acompañar y estar con ustedes una vez más. Así es. Vamos a estar hablando acerca de un tema bien especial, ¿no? Y particularmente, digo, en el ámbito cristiano medio controversial, acerca de la ley de Dios, Y quizás un poco inesperado, por el contexto estamos o la hablando de temática. educación, uno podría decir, ¿qué tiene que ver la ley? ¿No? Sí, pero cuando estaba pensando, ¿no? Cuando vamos recién a matricular a nuestros alumnos o nuestros hijos, y en cualquier nivel, lo primero que te pasan es un conjunto de normas, de reglas, que cuando las firmamos yo estoy de acuerdo para favorecer la buena convivencia, para saber los contenidos también que... Entonces algo yo creo que Muchísimo. tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con relacionamiento, con contenido, con lo que hemos visto, ¿no? La educación nos muestra a Dios su carácter de una forma muy especial. Y para eso, para poder no solamente comprender, sino poder vivir, hacer vivo el mensaje, vamos a invitar a Dios que pueda estar en este capítulo y especialmente con cada uno de ustedes. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad de comenzar este nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia, pidiendo que tú nos acompañes, nos bendigas, nos ilumines para comprender y especialmente, Señor, que puedas bendecir y proteger a cada uno de nuestros amigos, sus familias, a la cual ellos también representan. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿La ley es buena o es mala? Pregunta fácil, pero a la vez pregunta muy difícil. Sabes que hoy día, bueno, en este tiempo están de moda los memes. Este no era un meme, pero yo a lo mejor alguien que nos está viendo ya lo vio, pero aparece una imagen, no sé si la viste en algún momento, en que hay un barranco, ¿no es cierto? Y está puesto ahí una barrera, ¿no es Ujú. cierto? Que
para impedir que las personas caigan. Entonces viene que tiene la leyenda de la ley dice, ¿no? Y una persona saltando para ser libre, ¿no es cierto? Y la persona le dice, cuidado. La ley tiene esas dos interpretaciones. Hay personas que a lo mejor la pueden sentir como algo que los restringe, como algo que los limita de una supuesta libertad. Sin embargo, es algo que nos protege, algo diseñado por alguien que nos conoce y que sabe lo que es mejor para nosotros. Tiene esas dos miradas, ¿no? ¿Cómo se relaciona la obediencia y la educación? La educación, decíamos en la primera lección cuando conversábamos sobre esto, citábamos y comentábamos ese versículo de Proverbios que aparece en otras partes. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Y ese temer a Dios, decíamos en aquel momento, no era tenerle miedo, sino era el respeto, era el tomar a Dios en serio, era el considerar la palabra del Señor como algo que nos guía. No por un miedo, sino por respeto, por conciencia de que es lo mejor para mí, que es mi creador, yo lo reconozco como mi Señor y creador y hago su voluntad para que es lo mejor para mí, ¿no? Así que en ese sentido, la educación sí o sí debe incorporar el plan del Señor. Y el plan del Señor, el carácter del Señor, se presenta y se manifiesta en la ley. En la ley, bueno, ley puede tener varias interpretaciones, pero específicamente incluso en los 10 mandamientos, el carácter del Señor, el amor a Dios y el amor al prójimo están claramente definidos en la ley. Así que la educación adventista necesita transmitir ese carácter al Señor y lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es complejo. Como una medida de protección. Así ¿no es. es cierto? Es complejo imaginar a un alumno que entre al colegio a la hora que él quiera y que salga a la hora que él quiera. Tal vez cuando en la calle, donde pasan carros, vehículos, no está la persona que siempre está cuidando, incluso hay colegios, escuelas donde hay alguien con un disco pare manual, dándole la preferencia a los peatones, a los niños. Y si este alumno hace lo que quiere, se pone a comer su merienda en la sala, etcétera, no está respetando ni guardando las leyes que el establecimiento educacional tiene. Peor aún, en casa, te imaginas a un niño, un alumno, un hijo, que haga lo que él quiera, en donde la mamá le dice, hijo, vas a hacer tarea. No, y se sienta en el sofá, en el living, en la sala, toma el control remoto y se pone él mismo a ver, a seleccionar incluso lo que él quiere ver. Son ejemplos, yo decía, complejos de imaginar, ¿no? Porque que eso ocurra va en contra de todo lo natural, ya sea en el hogar o en la escuela. El desafío, disculpa que te interrumpa, el desafío es cómo enseñar esto. Porque no es cómo enseñar la ley, cómo enseñar la obediencia sin que resulte en algo restrictivo, como decíamos al principio. Y a la larga algo contraproducente. Claro. Por ejemplo, cuando el alumno sale de su último nivel educacional, nosotros en Chile le llamamos el cuarto medio, la enseñanza secundaria, y es como que se libera, ¿no? No quiero seguir estudiando, ya cumplí, y el chico se tiñe de su cabello verde, rojo, y es como una manifestación de, como tú bien dices, como que estaba restringido por ciertas leyes implícitas y explícitas, y es otra persona. Nunca tal vez valoró o nunca se le enseñó la observancia de la ley, de esas normas, y que éstas sean apreciadas, incluso, ¿por qué no decir? Porque la Biblia lo dice que debemos amar la ley, ¿no? El salmista dice, amar tu ley. Eso que mencionas tú, yo lo vinculo, Joel, con lo que comentábamos la semana pasada, cuando hablábamos de la familia. Ujú. El amor a Dios, el temer a Dios, el desear hacer su voluntad es algo que debe ser transmitido en la casa por los padres
y no leyéndole los mandamientos. Así, mira, el 1, amarás al Señor. No, viviéndolos. Así que el desafío grande como padres, y ahora vinculando la lección anterior con esta, es justamente enseñar a ellos, y nuevamente cuando hablábamos de los agentes, enseñar a respetar la ley, a amar la ley, a disfrutar la ley, es una responsabilidad de los padres con sus hijos en la casa, es una responsabilidad dentro de la iglesia, los miembros de la iglesia con quienes componen la iglesia, y también es una responsabilidad grande en el caso de los colegios, enseñar a sus estudiantes, a sus familias, a respetar al Señor y a su palabra. Permíteme llevarte a un plano que es bien delicado. Muchas veces nuestros alumnos, ya que al comenzar y al terminar cada clase, ya sea presencial u online, siempre el profesor está preocupado de iniciar la jornada con un culto, con un canto, una oración. O sea, siempre se está en contacto, ¿no? Yo recuerdo mi etapa de alumno, e incluso cuando teníamos pruebas, certámenes o exámenes, siempre había una palabra de oración por parte del profesor, o el profesor invitaba a que algún alumno, un voluntario, orara. El punto es, si a esto le agregamos una jornada semanal de una jornada espiritual, ¿no? Que le llamamos una hora de religión, etcétera, tenemos semanas de énfasis espiritual. O sea, el alumno está vinculado con todo lo que es un desarrollo espiritual. Y si el alumno, el niño, la niña, el joven, la señorita, decide por Cristo Jesús, entra en un proceso, en una escuela bíblica, clase bíblica, en compañía, ¿no? Con su profesor de religión, con la capellanía del colegio, etc. Y el alumno dice, quiero entregar mi vida a Jesús. Y uno dice, wow, se está cumpliendo un propósito divino extraordinario. Y ahí nosotros decimos, educar es redimir, ¿no? Mostrar a Cristo Jesús. Y cuando un niño acepta a Cristo Jesús, nos damos cuenta que somos ese medio para que la decisión sea entre el niño y Cristo Jesús. Pero muchas veces llegamos al panorama de la familia que es cristiana o adventista y dice no ante la decisión de su hijo. ¿Por qué? Y el argumento, ¿no? Es porque no está preparado, porque le falta, porque tiene que madurar ciertos conceptos que son propios de la vida cristiana. Y yo me pregunto muchas veces, y lo digo bajo mi responsabilidad y de forma muy personal, como esta opinión no necesariamente es de... Representa el canal. Exacto. Pero sinceramente yo me he preguntado, ¿no será que ese padre no está obedeciendo la ley de Dios y que en un acto reflejo está su inseguridad de su propia salvación? No estoy diciendo que somos salvos por guardar la ley, pero es una clara evidencia de mi salvación por medio de la fe. Cuando yo aprecio y abrazo la salvación por gracia, por fe en Cristo Jesús, no puedo seguir viviendo como cualquier persona. El Espíritu Santo me convence de toda verdad y la verdad es práctica, la verdad se vive, no es solamente teórica, un conjunto doctrinal. Y me refiero, por ejemplo, al día sábado. Y yo digo, no, mi hijo no va a guardar el sábado, le cuesta. ¿Pero por qué? Si es un niño, si es un joven, si está sometido a autoridad, si soy yo el que tiene que hacer un deleite del día sábado en el hogar, en la familia. Si yo estoy viendo que mi hijo no le va a costar esto y esto otro, es porque yo estoy fallando como padre, de ser el primer maestro antes de lo que está haciendo la escuela, que es gran tarea, que tal vez yo no estoy haciendo aquello que debiera hacer, como ya estamos hablando en el contexto de una familia cristiana. Y tal vez, insisto en esto, como un acto reflejo, yo estoy mirando mis falencias en tal vez lo que mi hijo no sería capaz de hacer. Es como, por ejemplo, ¿cómo le vamos a enseñar a un niño, o le podemos enseñar teóricamente acerca de los alimentos puros y los alimentos impuros? Pero en última instancia, ¿quién es el que cocina o va al supermercado o va al mercado a comprar? Somos nosotros. Y si nosotros no estamos cumpliendo la ley de Dios, menos lo van a hacer los hijos. Entonces, cuidado que cuando ellos toman decisiones, cuando el colegio hace su trabajo, un trabajo maravilloso, y nosotros los padres somos obstáculo de esas decisiones, debemos pensar también,
¿Cómo está, primero, mi salvación por medio de la fe con Cristo Jesús? ¿Cómo está mi fe? Y después, ¿cómo está también mi obediencia? Sin duda, Joel, es un desafío enorme. Tenemos ciertas recomendaciones. Obviamente, en el caso de nuestra iglesia, nosotros no promovemos un bautismo al nacimiento, ¿no? Claro. Entendemos que debe haber una conciencia. De infantes, no es de infantes. Claro, no es de infante. Debe haber una decisión, una entrega personal, una conciencia. Pero siempre debemos entender que el nacimiento finalmente es un nacimiento a una experiencia de crecimiento. Entonces, a veces corremos ese riesgo que dices tú, de quizás a un padre, a lo mejor él mismo viviendo su propia inseguridad, limita la decisión de un hijo, que en muchos casos quizás sea una salvaguarda. Una decisión como esa puede tornarse en una edad temprana, quizás en una barrera adicional que impediría que el hijo en algún momento se desvíe, asumiendo de que, bueno, yo pertenezco a, ¿no? Es un equilibrio importante que sin duda nos lleva a reflexionar en nuestra propia relación, en cómo nosotros vivimos la ley. Nuevamente estamos hablando, y aquí tú y yo no estamos aquí para ser ejemplos de nadie, pero estamos sí para transmitir lo que la palabra nos enseña y lo que la Biblia y la palabra nos pide que hagamos es que enseñemos con el ejemplo, Así es. con nuestra propia vivencia. El verso 12 del capítulo 31 de Deuteronomio dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es interesante los pasos que se dan acá, ¿no? Oigan y aprendan y guarden y teman a Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando en el idioma hebreo se dice oír la voz de Dios, u otra forma es oír la palabra de Dios. Oye Israel, palabra de Dios. No es simplemente cuando nosotros aquí en Chile tenemos muy pegado a oye, lo usamos mucho, oye. Más que el verbo oír es como decir el nombre de una persona. Más que la acción de escuchar algo, porque la acción de escuchar algo lo escucho y veo si... Entra y sale. Y claro, eso mismo decimos, ¿no? Entra por un oído. Pero el sentido original de la Biblia es obediencia. Obedece Israel. Y ahí no hay opción. Porque si desobedezco, desde el Génesis nosotros tenemos las consecuencias de la desobediencia. Entonces es interesante que el primer paso aquí es la obediencia. Después viene aprender, ¿no? Es como aprender a obedecer. Una vez que estamos obedeciendo, después, ¿por qué obedezco? ¿No? Y palabras que se repiten como por ejemplo, amarás al Señor tu Dios. O sea, todo esto tiene que ser una obediencia por amor. Lo mismo a la ley, no es una obediencia obligada a la ley, sino que es por amor. Esa obediencia aparece implícita nuevamente en una palabra que yo creo que va a aparecer en esta lección, ya apareció y en las anteriores y va en las siguientes, con el temor al Señor. El temer, dice, aprendan a temer al Señor, que justamente, y dice aquí, a su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de sus instrucciones. El temor a Dios es justamente esa obediencia que es la que se espera, ¿no? Y no es algo tan instantáneo. Vamos a seguir desarrollando esta idea de qué trata el temor a Jehová, que aparece en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis, y más aún en el tiempo en el cual nosotros también estamos viviendo. Vamos a hacer un alto y ya regresamos. ¿Podemos amar y temer al mismo tiempo? La Biblia al menos así lo señala. Está hablando de que debemos amar a Dios, debemos obedecerlo, y como resultado de esto será el temor a Jehová. ¿Cómo es posible, Roy, de que podamos amar y temer al mismo tiempo? Cuesta imaginarlo cuando pensamos en el temor como algo
que genera miedo, ¿no? Algo La muy, fobia. muy contrario al amor. Ujú. Pero en la Biblia se presenta el amor a Dios, lo leímos en Deuteronomio en los primeros capítulos, ¿no? Cuando habla, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese amar se manifiesta, se expresa justamente en el respeto, en la obediencia, en el hacer la voluntad del Señor. En ese sentido, van de la mano. Yo amo a Dios y expreso mi amor cuando hago lo que a esa persona le agrada, cuando hago lo que hace feliz a esa otra persona. Van de la mano. Es interesante cuando Moisés pide ver a Dios y Dios le prohíbe verlo directa y cara a cara, pero le permite ver parte de la gloria, ¿no? Y la exclamación es, Dios fuerte, misericordioso, tardo para la ira, pero Dios justo, misericordioso, pero Dios justo. Y quedan cortos los adjetivos para describir tal vez lo que Moisés logra captar humanamente. Dicho de paso, por eso el pueblo hebreo era muy cauto cuando mencionaba el nombre de Dios. Era muy por esa falta de recursos lingüísticos y comunicacionales humanos para describir la grandeza de Dios. Mm. Y estos hombres que recibieron la revelación divina manifiestan una reacción que es amor, pero a la vez es amor incondicional por lo que ellos ven, por lo que ven de Dios, logran captar de Dios y por lo que Dios ha hecho, pero a la vez eh, esta gratitud, este amor, viene mezclado también por un tremendo temor. Yo no sé si es el mejor ejemplo, ¿no? Pero muchas veces nosotros vemos en una mascota, en un perro. Nosotros muchas veces, y bueno, y es interesante los experimentos sociales que se hacen, ¿no? Cuando uno hace un cierto ruido como ¡ah! A un perrito, él va a someterse. O sea, el perrito siente mucho amor, o de alguna forma decirlo, ¿no? Y la verdad que todos tenemos mascota y vemos reflejado eso, ese amor incondicional que nos entregan las mascotas. Pero a la vez sienten un temor confiante en que uno es la autoridad, ¿no? Insisto, no es el mejor ejemplo, pero vemos cómo incluso en la naturaleza, en la creación de Dios, está esta ley de amor, pero también de temor. Nosotros no podemos, y esto es una opinión nuevamente muy personal, no podemos, o creo que hay que ser cuidadosos, mejor dicho, ¿no? De tratar a Dios de papito, más aún a Dios, a Cristo, ¿no? De el flaco, mi amigo. O sea, eh, Dios es Dios, partamos por eso. Dios es Dios. Pero eso no quita que yo pueda construir un relacionamiento íntimo con Dios, íntimo con Cristo, íntimo con el Espíritu Santo. Pero el temor también se representa, se refleja en la reverencia que debemos tener para con la persona de Dios. Sabes, lo que tú mencionas, Joel, es tremendamente importante, la forma como nosotros percibimos a Dios. El Señor se manifiesta muy próximo al ser humano. Él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Él el que toma la iniciativa, el que quiere acampar en nuestro medio, el que quiere estar cerca, quiere poner su tienda ahí, es el Emanuel, el Dios con nosotros, un Dios muy cercano. Y quizás eso lleva a que algunas personas lo humanicen de tal forma, como dices tú, que se expresan como que si fuese un par, como que si fuese alguien más de la familia. Finalmente somos familia, ¿no es cierto? Él nos llama un padre, yo tuteo a mi papá, ¿no es cierto? Pero dejamos de entender y reconocer esa otra dimensión que nos lleva, a ver, que nos trae el temor, nuevamente, no el miedo, sino el respeto. Es el considerar que nos estamos relacionando, yo pienso muchas veces cuando yo me arrodillo a orar, en qué forma yo oro, cuál es mi actitud, en cosas tan, mira,
últimamente yo incluso me he cuidado muchísimo en la forma en que yo estoy vestido. A veces uno está acostumbrado, yo me levanto y dependiendo con la ropa que yo uso para dormir, así mismo entonces yo me incorporo, me arrodillo, no sé. Pero a veces nos presentamos con ropa interior en una oración. ¿Sabes? Yo pienso en el acto de adorar, de orar y de comunicarme con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y yo nunca, pero con ningún presidente o no sé, una autoridad humana me presentaría de esa manera. El temor a Dios es ese, o debe llevarnos a tener ese respeto al presentarnos con alguien que es, como digo, ¿no es cierto?, creador de todas las cosas. Isaías cuando tiene la visión, él lo presenta en el capítulo 6, ¿no? Ujú. Él no tiene palabras y solamente expresa, ¿no? Santo, santo, santo. Y nos presenta una imagen de ángeles, ¿no es cierto?, que se cubren ante el Señor. Esa imagen del temor a Dios como respeto está muy, muy clara en su palabra. Y es algo que nosotros como padres, nosotros como responsables de la educación adventista debemos transmitir también a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Y la ley de Dios nos corrobora esto, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo para entrar en un relacionamiento de amor con Él. Es interesante cómo va todo esto ligado de la mano. No es simplemente porque Dios así lo pide, sino porque es necesario también para el ser humano. Otro aspecto ahí de Deuteronomio 31 dice que reúne a todo hombre, a toda mujer, a todo niño. Es decir, esto es transversal a todo ser humano. No tiene que ver simplemente que los obedientes tienen que ser los más pequeñitos de casa. Eh, Tiene que ver con todos nosotros, porque si yo quiero enseñar que mi hijo sea obediente, tiene que ver que yo también soy obediente, en este caso a Dios, a través. Y aquí es donde entramos tal vez en un tema controversial en el mundo cristiano. ¿Cómo? Todos decimos los cristianos amar a Dios, obviamente. Y uno dice, pero pruébamelo. ¿Cómo tú amas a Dios? ¿Cómo se concreta eso que es tan subjetivo, el amor, lo que decimos ser o sentir hacia Dios? Y aquí es donde viene esta descripción maravillosa de Apocalipsis capítulo 12, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Simple. O sea, si en el mundo cristiano ocurre eso, también en el círculo íntimo también va a ocurrir lo mismo. La pregunta es, en términos prácticos, Roy, ¿cómo mis hijos, mi esposa, mi cónyuge, mi entorno familiar, pueden notar de que yo estoy amando a Dios y a la vez reverenciándolo o temiéndole? Nosotros lo hacemos incluso en nuestras relaciones familiares, la forma como yo me relaciono con mi esposa, con mi esposo, cuando yo hago lo que a ella le agrada, cuando yo busco formas de hacerla feliz. Yo digo, con el Dios es la misma cosa. Nosotros debemos buscar maneras de hacer aquello que hace feliz a Dios, hacer su voluntad, su palabra, como ha sido expresada acá. Nosotros necesitamos entrar en ese tipo de relacionamientos y que nos lleven, ¿no es cierto?, a expresar ese amor en la forma que Dios espera que lo hagamos, haciéndolo feliz a Él con aquello que Él nos ha dicho que es su voluntad. Y hay que estudiar el cómo hacer feliz a Dios. Porque no se trata de lo que a mí me parece que creo que a Dios le gustaría, sino que eso está, como dices tú, expresado en la palabra de Dios de forma explícita. Es que ese es un gran riesgo, porque muchas veces, Perdón, es como el efecto de Caín, claro, de que yo creo que esto le va a gustar a Dios. yo quiero hacer lo que yo quiero, entonces yo voy a adorar a Dios de la forma como yo me siento bien, como yo creo que hay que hacer, Ujú. descuidando, ¿no es cierto?, una cantidad de indicaciones en que el Señor claramente me ha dicho qué, cómo y cuándo hacer. Y es necesario estudiar eso, aprender. Por eso Deuteronomio 31 dice, no solo oír, sino también aprender cómo temer a Dios. Es un proceso paulatino, ¿no? Llama la atención en la palabra la forma como, a ver, en la Biblia, la forma como el oír y el estudiar la palabra genera transformación. Alguien decía
reconociendo el poder de la palabra, anda a una cárcel y entrega, no sé, deja ahí por un tiempo Romeo y Julieta o cualquier libro clásico de literatura, y deja en otro momento o en otra cárcel una Biblia, y el cambio va a ser evidente. Nadie probablemente va a ver transformada su Biblia, su vida, por la lectura de un libro de literatura tradicional. Pero ¿cuántas vidas son transformadas justamente por personas que entienden la voluntad del Señor y hacen aquello que está escrito aquí en su palabra? Se encuentran con Cristo, ¿no? Se encuentran que la salvación es por medio de la fe, no por obras. No obstante, la ley tiene un rol importante en la vida del cristiano, manteniendo siempre este sano equilibrio que Santiago 2.17 lo dice, ¿no? Esta relación entre la fe y las obras. Eh, para no irnos en el lado del legalismo, ni tampoco en esa gracia, como se le llama, una gracia barata, que yo basta con decir amo a Jesús, lo acepto por medio de la fe y puedo vivir y hacer como quiera. La pregunta es, ¿cuál es el propósito y el papel correcto de la ley? Y tal vez para argumentar aquí en Gálatas capítulo 3, verso 24, un texto muy conocido que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Conceptos, la ley está vigente, la ley tiene un propósito, pero en el fondo somos justificados por medio de la fe. ¿Cuál es el rol entonces de la ley? Mira, hay un versículo de Romanos que también Pablo, ¿no es cierto?, lo expresa. Yo quiero ver si lo tenemos aquí en Romanos 3, 19 al 23. Me llama la atención la expresión, porque dice así: obviamente la ley se aplica, estoy leyendo Romanos 3, 19 en adelante. Dice el 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito, aquí está, mira, su propósito es evitar que la gente tenga excusas, dice esta versión, y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Es decir, la ley nos deja sin excusas. La ley deja clara cuál es mi situación. Y es más aún, ¿puedes leer el 20? El 20, Por más favor. claro todavía. Sí. Dice el 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, si la ley no nos justifica, imposible ser salvos por guardar la ley y por las obras, ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Para qué la guardamos? Mira, la ley es fundamental y yo muchas veces pienso así, ¿no? Yo creo que nuestra entrega al Señor, a Dios y hacer su voluntad, muchas veces no es total, no es clara, porque nosotros no hemos tomado conciencia de nuestra situación, de nuestro estado pecaminoso. La ley hace eso. La ley lo que hace es mostrarme cuán lejos, cuán apartado, cuán culpable, cuán necesitado soy de la gracia. En ese sentido, la ley es una herramienta perfecta para llevarme a Cristo. Es la que me muestra a todos nosotros, ¿no es cierto?, que por nuestros méritos es imposible salvarnos. ¿Cuán importante es en el plano educativo los instrumentos de evaluación, los elementos de diagnóstico, tal vez para poder elaborar un plan de acción, pero primero saber evaluar cómo están mis alumnos, cómo está el nivel en ciertas áreas? La ley, entonces tú dices, nos muestra, ¿no? Nos muestra nuestra condición y en base a esa condición me dice, Hay que tomar acciones. amigo, hay que estudiar. Y estudiar, no me refiero a un conjunto doctrinal. Amigo, aquí la única solución para que usted sea transformado es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no se encuentra tal vez en una manifestación. Cristo Jesús se encuentra en la palabra de Dios. Y para ir a la palabra de Dios, entonces ahí se transforma nuestro texto central de estudio en el hogar. Y la pregunta es, ¿también en nuestras escuelas? ¿Qué rol juega la ley, la Biblia en nuestras escuelas? Cuando tal vez en algunos otros países ha sido cuestionado, han querido erradicar la Biblia del sistema educacional de otros lugares, ¿no? Nuestro concepto de educación
ya lo hemos dicho en encuentros anteriores, momentos anteriores, es una educación que busca llevar a las personas al plan original de Dios, busca llevar a las personas a un relacionamiento con Dios, busca que las personas y nuestros estudiantes puedan desarrollar su carácter de acuerdo a lo que está en su palabra. Así que, así como para Adán y Eva, la naturaleza era el libro de texto, en cierta forma para nosotros sigue siendo también, la palabra del Señor, su voluntad, están expresadas justamente aquí en su libro. Para la educación adventista, la Biblia es fundamental. La Biblia estudiada, yo siempre, quizás soy un poco crítico en eso, a lo mejor tomamos un versículo, lo leemos en la mañana y pensamos que con eso estamos cumpliendo nuestro rol, estamos integrando quizás la fe en la enseñanza. No es eso. La palabra debe ser estudiada y las promesas que se nos dan respecto al desarrollo mental que produce el estudio de la palabra son increíbles. A veces nosotros pensamos que matemática se puede aprender y se puede desarrollar y yo puedo aprender solamente estudiando matemática. Lo que yo leo de Elena de White y lo que yo entiendo de lo que el Señor puede hacer en mí, no solo en aspectos espirituales, porque en la Biblia se presenta al ser humano como un ser completo, como un ser entero. Es que mi mente puede ser desarrollada a niveles que solo el Señor puede hacer por el estudio de esa palabra. Así que para nosotros, nuestra educación, la Biblia debe ser el libro de texto. Interesante que lo que tú mencionas se relaciona con una palabra que es prosperidad. La Biblia menciona de que aquel que guarda los mandamientos, es obediente a la ley de Dios, será prosperado. ¿Anhela usted la prosperidad? O mejor aún, ser próspero, ¿qué significa? ¿Que le vaya bien siempre en todos los aspectos de la vida, especialmente el financiero? ¿O será que ser próspero al obedecer la ley de Dios significa que también vamos a pasar alguna dificultad, pero sabiendo que Dios está al control? Bueno, continuamos en nuestro último bloque. Nosotros nos separamos, ya regresamos. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esta y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Así como con tiernos cuidados, muchas veces un tutor, un cuidador, toma a un niño y lo transporta de la mano hasta la escuela, donde en ese lugar el niño aprende, se desarrolla, interactúa y puede descubrir nuevas cosas. El libro de Gálatas menciona que la ley es nuestro ayo. La palabra ayo en el idioma original cumple el papel de aquella persona que toma de la mano al niño y lo lleva, un cuidador, un protector, para que el niño pueda desarrollarse en el área educativa. Para nosotros entonces la ley es aquella que nos muestra nuestra condición y nos lleva a la única solución que es Cristo Jesús, en donde aprendemos de Él, de su gracia y por supuesto a vivir en coherencia con aquello que nosotros estamos admirando. Y el resultado de todo este ejercicio entre la ley, la fe en Cristo Jesús, su gracia, es la prosperidad. ¿Cuáles son los beneficios de la obediencia de la ley de Dios?
Mira, los beneficios son muchos y lamentablemente con frecuencia se malentienden. Y para algunos acaba siendo un objetivo, quizás el beneficio. La prosperidad, incluso material, es clara en la Biblia. El Señor da promesas a la obediencia al pueblo de Israel. Le dice, mientras tú seas fiel, mientras tú hagas esto que yo te he dicho, te irá bien, tus cosechas se multiplicarán, tus ganados. Y en personajes bíblicos nosotros vemos el caso de Abraham, cómo ellos aumentaron su riqueza mientras ellos eran fieles al Señor. El problema aquí no es la riqueza. Hay un concepto de prosperidad mucho más profundo, sin embargo, en la Biblia, con personas que quizás nosotros de ninguna manera le llamaríamos exitosas, pero que la propia Biblia, el propio Jesús, en algún momento se refiere a ellos como el más grande de los profetas, o se refiere, ¿no es cierto?, a personas que a lo mejor nosotros, bajo nuestra perspectiva y nuestra forma de ver, eso no sería éxito. Pero la prosperidad material, el bienestar, la salud, el desarrollo, es algo que el Señor ha planificado para todos nosotros. Él nos quiere ver felices, pero eso no significa que este sea el fin, digamos, para alcanzar. El Señor tiene planes que van más allá de esta tierra y puede ser que de pronto alguien viva o le toque enfrentar una situación que bajo el punto de vista de muchos no es prosperidad y a lo mejor está alcanzando el mayor de sus éxitos, ¿no? Ese es el desafío de la prosperidad que Dios quiere para sus hijos, que no necesariamente cumple los parámetros del mundo o los parámetros humanos, más bien dicho, que el humano es revisar el saldo de la cuenta corriente o la cuenta bancaria, revisar un examen de salud. O sea, son cosas tan concretas que están estigmatizadas o con parámetros tan estandarizados, más bien dicho, en donde si esto está bien, soy próspero, si esto está bajo, no soy próspero. En Josué capítulo 1, verso 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y el contexto previo era Deuteronomio 31, cuando hablábamos al comienzo, ¿no? Entonces, esfuérzate y sé valiente para tomar decisiones que vayan en pro de la observancia de la ley. ¿Y qué más dice? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo podemos entender este texto a la luz de la realidad de una persona que tal vez pierde su trabajo, su sustento, por ser fiel y guardar la ley, y porque tal vez tenía que trabajar en día sábado y fue fiel a su convicción bíblica? No voy a trabajar en sábado. Y el jefe le dice, entonces te tengo que despedir. Entonces, pero aquí dice que va a ser prosperado en todo, mientras sea obediente a la ley. ¿Por qué entonces esa persona debe necesariamente sentirse prosperada si perdió el sustento para su hogar? Esa es yo creo que una pregunta no eterna, pero una pregunta muy antigua, ¿no? A mí se me viene, quizás mientras intentamos responder, a mí se me viene a la mente la experiencia de José. El capítulo 39 de José y la vida de José para mí es una inspiración. Una persona que es vendida como esclavo, una persona que es tratada injustamente y es enviada por eso, por ser justamente, por hacer la voluntad del Señor, por mantener los principios y ser íntegro. Entonces es enviado a la cárcel. Desde cualquier punto de vista humano, esa persona es lejos cualquier cosa menos próspera, ¿no? No ha tenido éxito. El capítulo 39 repite, no sé, 3, 4 veces por lo menos una expresión que a mí me llama mucho la atención. Y el Señor estaba con José. Ahí está la prosperidad. Ahí está la prosperidad. ¿Te fijas? En el versículo 2. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. O sea, estaba esclavo, pero el Señor estaba con él.
Y sigue más adelante, ¿no es cierto? Y lo repite 3, 4 veces el mismo capítulo. Él estaba encarcelado y dice, pero el Señor estaba con José. No hay mayor prosperidad que esa. ¿Y sabes? Y que redundó después igual en riqueza, en un cargo superior en Egipto, pero que no fue algo instantáneo. Tiene que ver también que nosotros estamos viviendo en una cultura que queremos todo rápido, todo instantáneo, ¿no? Todo rápido, ¿sabes? Pero hay un aspecto, Joel, que yo creo que es importante destacar en esto de la prosperidad. A veces nosotros convertimos estas cosas, promesas que son reales de Dios, en el objetivo. 2 cosas quiero comentarte. Participé tiempo atrás en una comisión. Nuestra iglesia es representativa, se toman decisiones, y en nuestras iglesias hay un programa muy conocido, el Provad y Ved. Bueno, hay gente que no está de acuerdo con ese programa, que piensa que estamos de alguna manera transmitiendo una teología de la prosperidad, ¿no es cierto? Es comprar el beneficio de Dios con mi obediencia o con mi obediencia a lo que el Señor me pide. Yo estaba participando en esa comisión, era a nivel sudamericano, y sin embargo, después de un análisis y de una conversación entre todos los líderes que estaban ahí, se llegó a la conclusión clara que esa expresión probad y ved es bíblica, y el Señor quiere darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. Pero la vida que el Señor quiere darnos y la vida y el interés principal que Él tiene es nuestra salvación. Entonces es posible que para el desarrollo de nuestro carácter, de nuestro o de algún familiar cercano, o el Señor tiene unas maneras increíbles de trabajar. Puede ser que alguien tenga que vivir alguna situación difícil, pero que es parte del plan del Señor, o el Señor lo puede tornar en una bendición para llegar a aquello. Hay un aspecto que quiero mencionar en ese sentido, Joel, si me permites, y llega un momento en que el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué más? Yo no voy contigo. Yo voy a mandar un ángel, ustedes vayan a Canaán, pero yo no voy contigo. Es decir, se prometía todavía la leche y la miel, digamos, la uva y la fruta y las grandes cosas de Canaán. Y el Señor dice, yo voy a mandar un ángel, pero yo no voy, por causa de ese comportamiento del pueblo que había dejado la ley, había dejado de cumplir su voluntad. Y Moisés, y yo creo que es una gran lección para nosotros, él dice, lo estoy parafraseando, Señor, si tú no vas, nada tiene sentido. Si tú no vas, la leche, la miel, esa entre comillas prosperidad no tiene sentido. Yo creo que el cielo guarda para nosotros hermosas promesas de cosas muy lindas. Pero lo más hermoso, la prosperidad real, viene por el hecho de estar y tener la presencia del Señor, que era lo que José tenía, ¿no es cierto?, en su día a día. Interesante cuando a Josué se le dice, esfuérzate, sé valiente, Dios le dice que iba a prosperar en todo, y le dice, todo lo que pisare la planta de tu pie, eso yo te lo voy a dar. El tema es que para que eso se cumpliera, para alcanzar esa prosperidad, había un elemento muy importante. Primero tenían, y solo mencionó dos acontecimientos. Primero, el río Jordán. Pero para que el agua se detuviera y el pueblo pudiera avanzar, debían pisar el agua, el arca, los que iban en el arca, o sea, avanzar por fe. Otro episodio, los muros de Jericó. El Señor le había prometido, yo te daré, vas a conquistar. Tú mencionabas ciertamente, yo estoy contigo. O sea, la prosperidad humana no necesariamente es la misma o los mismos parámetros que la prosperidad de Dios. Y la prosperidad hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Y eso es lo que tal vez, ya para cerrar, para hacer una invitación también a nuestros amigos, qué maravilloso entregar este sentido, esta enseñanza de vida a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros alumnos, de que pueden ser prósperos. Y ustedes como docentes, como tú que lideras el equipo de todos los docentes, donde muchas veces se enseña que la prosperidad es arquitectura, medicina, leyes o cualquier otra carrera de estudio vocacional. Está bien, puede que te vaya bien en la vida, pero sin Dios. Y lo que nosotros enfatizamos, la iglesia, la familia y la escuela, es que esta prosperidad, por guardar la ley de Dios, porque ya somos salvos por medio de la fe y somos obedientes a Él, es
porque necesitamos dar pasos de fe. Y eso no es instantáneo. La fe se tiene que cultivar y para eso son procesos largos y para eso está la familia, está la escuela, que curiosamente también tienen procesos muy largos para estar ahí con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes para enseñar estos maravillosos principios. Sabes, Joel, la obediencia es una respuesta o demuestra confianza en Dios. Yo creo que hablábamos, si no me equivoco, en el primer capítulo, cuando hablábamos de la experiencia de Adán y Eva, finalmente ellos desobedecen porque desconfían en aquello que el Señor les había dicho. El Señor les había dicho, eso es, no hagan eso, y ellos deciden no confiar en aquello que el Señor les da y hacen otra cosa. La invitación que nos hace esta lección a todos nosotros es a confiar en la palabra del Señor. A veces no lo entendemos, y no solo la palabra, sino las circunstancias que podemos estar viviendo pueden ser incomprensibles. Yo me imagino esos años, porque no fueron días ni semanas las que José tuvo que vivir en Egipto en circunstancias muy desfavorables. Pero dice aquí su palabra que el Señor estaba con José. Y no hay mayor prosperidad en esta vida y en la futura que estar con Dios en su presencia. Que el Señor nos ayude. Yo quiero invitar a que nosotros oremos una vez más para que el Señor nos ayude a tener una conciencia clara de la ley. Decíamos al principio, la ley no como algo que nos restringe, no como algo que nos limita, sino algo que nos protege, algo que nos cuida y nos puede hacer evitar, ¿no es cierto?, tener dificultades, riesgos, dolor, finalmente, y que nos acerca como una valla protectora a aquello que el Señor quiere hacer en nosotros y por nuestro medio con aquellos que están a nuestro lado. Yo los invito a tener ahora una palabra de oración en este sentido. Oremos. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos das de cerrar nuestros ojos y comunicarnos con el Creador del cielo y de la tierra. Lo hacemos con respeto, lo hacemos con la conciencia de que nos estamos comunicando con alguien que nos conoce, alguien que es nuestro amigo, pero también alguien que es nuestro Señor y que sabe lo que es mejor para nosotros, porque nos ha creado y ha dejado su palabra escrita con instrucciones, con su ley, con indicaciones de aquello que nos hace bien, de aquello que es bueno, de aquello que nos preserva para lo que tú quieres hacer en nosotros y por nuestro medio a aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu ley, no como algo obligado, algo trabajoso, sino como algo que hacemos en respuesta y en gratitud a todo lo que tú ya has hecho por nosotros. Es lo que nosotros te pedimos y agradecemos sin ningún mérito. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo capítulo. Y por supuesto a cada uno de ustedes, amigos, muchas gracias, un fuerte abrazo. Nos estaremos encontrando en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y usted permanezca en Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.